Dios bendiga a la iglesia. Qué hermoso momento para compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, siguiendo la serie de Tomando Conciencia, esta serie de mensajes que estamos predicando, hoy hablando de qué estamos haciendo para avanzar, vamos a poner un título a este mensaje, y el título es Siguiendo el Protocolo. Y vamos a basar esta exposición en el libro de los Números, en el capítulo número 9, y vamos a leer desde el versículo 15 al versículo número 23. Y leemos la palabra del Señor. Dice la Biblia: El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Gloria a Dios. Esta historia que nos cuenta la Biblia acerca de aquel pueblo que estaba caminando hacia la libertad, caminando hacia la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, una tierra muy buena, muy linda, una tierra donde fluía la leche y la miel, hablando de la excelencia de aquellos lugares, lo que hoy conocemos como Palestina. Y sabe que salieron de Egipto alrededor de más de 2 millones de personas, casi 3 millones de personas. Y esa gente salió al desierto. Y allí arena, sequedal, un clima muy difícil. Y esa gente, tanta gente, haciendo esta travesía, haciendo esta marcha por el desierto, ciertamente habrá sido muy difícil. Y hoy nosotros, y mucha gente preguntaría, ¿y cómo hacían con la comida, con la ropa, con las verduras, con el agua, con todo lo que se necesita y que uno en forma regular tiene que proveerse para suplir las necesidades básicas, ¿no? De alimentarse, cuidarse? Y una sola palabra, ¿cómo iban a obtenerlo? Hay una respuesta, una sola palabra: Dios les iba a proveer. Dios es poderoso para suplir. Dios cuida de su gente.
Y el título de este mensaje, siguiendo el protocolo, tiene que ver con las cosas que se establecen para realizar tal o cual actividad. Ellos tenían que marchar, ellos tenían que ir hacia la tierra prometida y tenían que cumplir ciertas directivas, ordenanzas, preceptos que Dios le había dado a Moisés, porque Moisés era el portavoz de Dios, y aquella gente estaba aprendiendo la importancia de la unidad para lograr eficacia. Unidad, sí, la unidad. Se trata de que ellos se movían como un gran equipo, y sabe que algunas características de los equipos tienen que ver con la aceptación y también eh, con saber integrarse. Dos características básicas, aceptar e integrar. Y ellos estaban ya constituidos como tribus, 12 tribus. Cada uno de esas tribus marchaban, tenían un lugar en la columna de marcha y marchaban con sus banderas, con sus emblemas, con sus estandartes, que eran bien distintivos, y mantenían un orden dentro de la marcha y tenían funciones que hacer. Cada tribu tenía sus tareas que hacer. Bien, ellos estaban entendiendo que la unidad era algo fundamental, fundamental, y tenían que estar de acuerdo. Y la pregunta que surge, ¿estarían todos de acuerdo? No, muchas veces no estaban de acuerdo, se rebelaban, se oponían, y Dios trataba duramente con ellos. Por eso el registro de las Sagradas Escrituras dice que toda la generación que salió de Egipto quedó en el desierto, murieron allí en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Solamente dos personas de aquellos que salieron de Egipto, Caleb y Josué, solamente esos dos pudieron entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y claro, cuando se rebelaban, cuando no querían hacer como se les había indicado según el protocolo, entonces no les iba bien. El desierto no es un lugar donde quedarse o donde hacer como a uno le parece, ¿no? Y ellos tenían un propósito, un objetivo bien claro: llegar a la tierra prometida, llegar a la tierra de bendición, y ellos iban camino hacia la libertad. Habían estado esclavos por más de 400 años y ahora estaban caminando hacia el lugar que Dios les había preparado. Y muchísima gente murió por ser rebeldes, por ser desobedientes. Y hoy meditaba en una frase que tiene que ver exactamente con aquellos días, pero también para este tiempo, para los ministerios, para las congregaciones. La frase es la siguiente: para sobrevivir y prosperar, tienes que caminar con Dios y obedecerle. ¿Cómo dijo? Que para sobrevivir y prosperar tenemos que caminar con Dios y tenemos que obedecerle a Dios. Aquella columna que hace mención el pasaje bíblico que hemos hablado, la columna de fuego y la nube durante el día, en la noche la columna de fuego, en la mañana, en el día la nube. Esto nos habla, son como emblemas, son como señales, son como insignias, pero esto en definitiva nos habla de la cercanía de Dios y cómo Dios quiere estar cerca nuestro. Y hoy nosotros no necesitamos esas señales porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, la gente del Nuevo Pacto. Pero en aquellos días Dios les daba evidencia de que Él estaba junto a su pueblo y los cuidaba de esta manera. Claro,
Cuando vemos que Dios, porque dice en varias oportunidades este texto del capítulo 9 de Números, dice, al mandato de Dios se movían, al mandato de Dios acampaban, al mandato de Dios marchaban, al mandato de Dios se detenían. Ellos estaban aprendiendo lo que es obedecer a las autoridades y también, por supuesto, aceptar autoridad y obedecer las autoridades. Y si bien la autoridad suprema allí es Dios, pero Dios comunicaba estas cosas por medio de su siervo. Y ellos estaban aprendiendo a aceptar la autoridad de Moisés y estaban aprendiendo a obedecer esa autoridad. Imagínense los que se cansaban de estar acampados y decían, nosotros vamos a seguir camino, vamos a seguir viaje solos, nos vamos solos. Y no iban a prosperar. U otros que estaban cansados de haber avanzado, marchado, y armaban sus tiendas, sus carpas, y a la mañana siguiente otra vez la nube se movía y ellos tenían que avanzar y dirían, estamos cansados, no podemos quedarnos un poco más. O cuando tardaba meses en un lugar hasta que la nube se movía y alguno estaría diciendo, estamos perdiendo tiempo acá, ¿qué pasa que no avanzamos? ¿Qué pasa? Mire, no es perder tiempo moverse en la guía de Dios, en los tiempos de Dios. Nos conviene movernos en los tiempos de Dios, con guía, con dirección, con su presencia, obedeciendo lo que Él nos manda, lo que Él quiere que hagamos. Y acá ellos tenían clarísimo esto, que a la obediencia, porque note esto, la autoridad exige obediencia, y póngalo usted en cualquier contexto, si en el orden espiritual o en el orden natural, en el orden laboral. El que ejerce autoridad exige obediencia, y a esa obediencia, normalmente y conforme a las Escrituras, recibe el premio de la bendición. Y cuando uno mira en el contexto bíblico, hablando de las bendiciones, sabe que prácticamente todo está condicionado al obedecer, la obediencia. Entonces, la autoridad exige obediencia y la obediencia es premiada con la bendición, esa bendición que enriquece, esa bendición que no añade tristeza alguna con ella. Aquí hay un principio de autoridad. El que quiera tener autoridad debe estar sujeto a la autoridad. ¿Cómo? El que quiera tener autoridad debe sujetarse a las autoridades. De esa manera se cumple este principio bíblico espiritual: el que quiera autoridad, sujétese a las autoridades. Entonces, siguiendo el protocolo, en aquellos días la gente sabía lo que debía hacer, porque había un diseño del cielo, había un diseño de Dios. Aún en el desierto para marchar, claro que sí. Y Dios estaba cumpliendo propósitos ahí con su pueblo, porque Dios no hace nada porque sí, sino que Él lo hace todo con propósito. Todo lo hace con algún propósito. Y cuánta fuerza cobran esas palabras cuando escuchamos que alguien dice, Dios sabe. ¿Y por qué habrá sido así o de esta manera, de la otra? Y alguien dice, Dios sabe, Dios sabe.
Dios sabe por qué nos enseña a estar bajo autoridad y nos pide obediencia. Dios sabe. A algunos que no les... Y Dios sabe que a todos los seres humanos nos cuesta someternos a autoridad. Y sabe que ese sometimiento es obediencia. Y algunos que no están bien focalizados en esto, dicen que ¿para qué estar siempre o sujeto u obedeciendo a otro cuando lo puede hacer solo y lo puede hacer mejor, lo puede hacer bien? Y si acaso no tiene argumentos o fuerza. Mire, el sujetarse nos habla de que realmente la persona se somete voluntariamente y eso exige mayor fuerza que aquel que quiere ser independiente. El independiente es como que no le gusta dar informes, sujetarse, ni tener a alguien sobre su cabeza. Pero el que se sujeta a autoridad va a tener autoridad, va a tener una libertad bien entendida, va a ser parte de un todo y como un equipo se logran mayores resultados y venimos a ser más contundentes, más eficaces cuando funcionamos como un equipo. ¿Usted cree que sería muy fácil o sencillo caminar por el desierto más de 2 millones de personas? No, pero había un orden, había directivas claras y allí estaban los oficiales y aquellos que tenían que interactuar con el pueblo. Había una delegación sana, había una autoridad sana de parte de Dios. ¿Que eran perfectos? No. Y en la actualidad tampoco. Pero ocurre que en tanto que queramos hacer las cosas bien, sujetándonos a autoridades, teniendo una actitud correcta, vamos a disfrutar de la bendición de Dios. Y de esto se trata, siguiendo el protocolo. En aquellos días, en estos días, y esta palabra es tan conocida en este tiempo, para todas las cosas hay protocolo, para trabajar, para viajar, para ir a veranear, para cuando vas a un lugar para comer, para todo hay un protocolo. Y también cabe destacar que la Biblia habla de todas estas cosas, protocolos, aislamientos, cuarentenas, plagas y pestes como se mueven en este día, en este tiempo, los virus, en fin, todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Todo está aquí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para avanzar? Estamos aprendiendo que las autoridades a las cuales se les ha delegado responsabilidades, lo menos que esperan es que podamos entenderlas, aceptarlas, obedecerles, para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, porque los que están en autoridad, sean estas en el orden de la iglesia o en el orden natural, han sido establecidas por Dios. Entonces, que seamos sabios, que tengamos sabiduría para avanzar en estos tiempos y en cualquier tiempo. Y si alguien no tiene sabiduría, pídasela a Dios, el que da abundantemente y sin reproche. Y llegando al final de esta exposición, simplemente recordarles que la unidad es fundamental para ser eficaces, porque cuando estamos unidos somos muy fuertes. Cuando entendemos el propósito, cuando entendemos nosotros lo que Dios quiere y lo que Dios espera, podemos ser muy, pero muy eficaces. Y como dice la Biblia, nosotros nos alegramos con los que se alegran, reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Hace unos días, en uno de esta serie de sermones, dije que si usted viaja solo, va a llegar más rápido. Pero si usted viaja
acompañado, usted va a ir mucho más lejos. Es un lindo concepto para entender el trabajo de equipo y la importancia de esforzarnos por la unidad. Lo otro que debemos recordar que la autoridad exige obediencia y que la obediencia es recompensada, premiada con la bendición de Dios. El que quiera tener autoridad, sujétese a autoridad. Quiero darle gracias a Dios por esta palabra compartida, por estos breves minutos de esta exposición y agradecer a Dios de un modo tan especial por ser parte de la Iglesia del Señor sobre toda la tierra, entendiendo que Dios está haciendo cosas grandes, maravillosas sobre toda la tierra, que Dios es el que domina sobre todo principado, poderío y potestad, porque Él ha establecido su trono allá en los cielos y desde allí domina sobre todos, y que nosotros somos instrumentos en sus manos. Quiera el Señor seguir ayudándonos en este tiempo para que la Iglesia tome su lugar protagónico, interactúe con la comunidad y se pueda meter en todos los estratos, en todos los lugares, en todos los ámbitos donde tiene que estar el pueblo de Dios, porque somos aquellos a los cuales Dios ha bendecido y nosotros podemos ser de influencia y de bendición para tanta gente. Que Dios les bendiga y les conceda una hermosa semana con toda la bendición de Cristo sobre su vida, sobre sus seres queridos. Vamos a orar juntos y antes de orar, saludo a todos los integrantes del ministerio Jesucristo Fuente de Vida, donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga mucho. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Señor, esta proclama es poderosa y oramos, Dios Santo, para que esta palabra que se ha compartido, nada ni nadie, Señor, la quite del corazón de tu pueblo. Que tu pueblo siga avanzando y que tú cumplas todo tu propósito en cada uno de tus hijos. Señor, que tu pueblo pueda alcanzar, Señor, aquellos propósitos para el cual tú, Señor, nos has rescatado, has pagado precio altísimo, Señor, y nos has llamado con un llamamiento santo. Te damos la gloria, te damos la honra, toda la alabanza para ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor, que es un pueblo especial, es un pueblo en el cual tú estás obrando y tú vas a hacer grandes cosas con este pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones.